Buenas tardes, Argentina. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este segundo Congreso Argentino de Cardiología del Deporte el haber contado conmigo de nuevo, y en especial al doctor Roberto Peiró, mi amigo el doctor Peiró, al que admiro y al que me une una amistad y nuestro interés especial en la cardiología del deporte desde hace muchos años. Roberto me pidió que hablara de valoración del riesgo cardiovascular en el deportista veterano y yo, para los que no me conocen, soy médico del deporte con especial interés en cardiología del deporte. He trabajado en centro de alto rendimiento, en equipos de deporte profesional y en los últimos años en el ámbito hospitalario fundamentalmente. Y bueno, la verdad es que cuando se nos presenta un deportista y veterano, no estoy refiriéndome a este joven pertiguista que vemos en la imagen o a Ed Whitlock, famoso maratoniano canadiense, que todavía a los 70 años era capaz de bajar de las 3 horas en maratón, sino más bien me estoy refiriendo a esos deportistas de unos 40, 50 años que se nos presentan en la consulta y que cada vez son más numerosos, que participan en carreras populares y a los que el viandante que aparece en la foto parece no entender muy bien a dónde van corriendo. Todos estos corredores, muchos de ellos de ese grupo de edad, que en principio tienen un mayor riesgo cardiovascular. Antes de nada, dejar claro que ese riesgo cardiovascular es siempre menor que el que tienen individuos de la población general que no practican deporte de forma regular. Y lo vemos en este estudio de autores daneses, donde vemos que a medida que avanza la edad, como es más frecuente la aparición de casos de eventos cardiovasculares graves, en este caso de casos de muerte súbita cardíaca. Estos autores registraron en estos 2-3 años unos 44 casos de muerte súbita cardíaca en deporte en este grupo de edad de 35 a 50 años, y donde la incidencia era de entre 3 y 6,6, mayor, acercándose a ese 6,6 en los deportistas que practicaban deporte de mayor nivel de competición. Hablamos siempre de por 100.000 deportistas y año, pero siempre, vuelvo a repetir, mucho inferior o muy inferior a esa incidencia, muy superior en la población general. Recordar brevemente el estudio clásico de Thompson de corredores populares de Rhode Island del año 82, que en ese grupo de edad también de 30 a 64 años encontraba incidencia incluso superior de 13 por 100.000 corredores y año. Y esa mayor incidencia, como bien muestra este estudio del grupo francés de Loy-Marillon, tiene claramente relación con la enfermedad coronaria, como todos sabemos, ¿no? En este estudio de registro de casos de parada cardíaca en el deporte, en la población general, donde un 5% sucedieron durante la práctica deportiva, 63 casos. De esos 63 casos, 43 se consiguió identificar la causa de la parada cardíaca, y en 36 de ellos era debida a una enfermedad coronaria. Como vemos, tanto en los deportistas como en la población general, la enfermedad coronaria era la causa de la muerte en aquellos casos que se había identificado la causa de la muerte de cerca de un 60% o más de los casos de parada cardíaca. Y por tanto es la enfermedad coronaria la principal patología que debemos buscar en este grupo de edad, como probablemente todos sabemos. Y a la hora de buscar debemos de pensar, cuando tenemos enfrente al deportista, qué tipo de valoración debemos hacerle. Yo creo que el algoritmo que presenta la Sociedad Europea de Cardiología en sus guías 2020 yo por lo menos estoy bastante de acuerdo. Si es un individuo con bajo riesgo cardiovascular, que practica ejercicio y no tiene factores de riesgo cardiovascular, probablemente no necesitamos hacer valoraciones. Podemos hacerlas, pero no es imprescindible. Si es un individuo que tiene uno o más factores de riesgo cardiovascular o es sedentario y quiere practicar deporte de baja o intermedia intensidad, siempre menor de un 70%
de la capacidad funcional máxima o de la frecuencia cardíaca de reserva máxima, pues tampoco es imprescindible que hagamos una valoración, pero si quiere realizar deporte de alta intensidad o de muy alta intensidad, siempre por encima de ese 70%, pues entonces sí debemos de realizar una valoración, una historia clínica, una historia personal y familiar detallada, un examen físico buscando esos signos de enfermedad coronaria, sobre todo, una valoración del score de riesgo cardiovascular y un electrocardiograma. Si hay alguna anomalía, procederemos a hacer alguna valoración adicional y si todo ello es normal, pues no será necesario realizar más valoraciones. Y en cuanto al electrocardiograma, interesante este estudio de mi amiga Nicole Panhuisen de Holanda, que quiso valorar la utilidad de los criterios de valoración del electrocardiograma, tanto los del 2005 como los de Seattle, como los criterios internacionales más actuales, en este grupo de deportistas de mayor edad. Y a la hora de valorar, encontró que, por supuesto, la patología más frecuente era la enfermedad coronaria, pero era capaz de detectar más casos, curiosamente, con los criterios más antiguos, los del 2005, y menos con los criterios más modernos, con los de Seattle y con los internacionales. Y las principales alteraciones que encontraba en el electrocardiograma eran alteraciones que en los últimos criterios internacionales se consideran o bien dentro del grupo de alteraciones normales o de alteraciones borderline, de las cuales hacen falta 2 para pasar a necesitar realizar pruebas complementarias. Las alteraciones más frecuentes eran signos de hipertrofia ventricular, anomalías en la repolarización y cambios en test negativas. Y entre los criterios borderline, pues signos de crecimiento auricular y bloqueos de rama derecha. Y con estos criterios, por tanto, al estar incluidos ahora en los criterios, en los hallazgos normales o borderline, pues habrá que apoyarse en los datos recogidos de la historia clínica, de la exploración física y del riesgo cardiovascular, del score de riesgo cardiovascular, para hacer una valoración del riesgo del paciente deportista. Y bueno, tanto es así que si volvemos a analizar el estudio del grupo francés de Eloy Marillon, datos que no he señalado cuando lo he mostrado anteriormente, pues si vemos esos 36 casos de los 43 casos de muerte súbita, de parada cardíaca en deportistas, 36 de ellos que habían tenido, en los que se había identificado enfermedad coronaria, un 84%, pues vemos que 56% de ellos tenían un factor de riesgo cardiovascular o más, hipertensión, diabetes, dislipidemia o tabaquismo, y un 36%, uno de cada 3, habían tenido síntomas cardiovasculares típicos en la semana previa, dolor o disnea. Y hasta un 16% eran conocedores de su enfermedad coronaria. Se identificó enfermedad coronaria en 10 de esos casos de parada cardíaca y 5 de ellos ya conocían que eran enfermos. O sea que vemos la importancia de, por un lado, realizar una buena historia clínica y de enseñar a nuestros pacientes deportistas a identificar esos síntomas de alarma, como pueden ser el dolor y la disnea. Y bueno, tenemos un caso clásico, el caso de Jim Fixx, gurú de la carrera en los años 70 del siglo pasado, que en el año 67, con 35 años, él llevaba una alimentación bastante mejorable, fumaba hasta 2 paquetes al día y tenía sobrepeso, pesaba cerca de 100 kilos, pero estaba preocupado porque su padre había fallecido de un síndrome coronario agudo y entonces decidió cambiar de vida, se puso a correr, perdió peso hasta 27 kilos, pero en el año 84, a los 52 años, falleció. Y en la autopsia se encontró, mientras corría, falleció y se encontró al analizar su corazón una enfermedad coronaria severa de 3 vasos con estenosis de 95, 85 y 70% y lesiones miocárdicas sugerentes de haber tenido
episodios isquémicos, ¿no? Había rechazado realizarse pruebas a pesar de que había tenido episodios de angina. Por lo tanto, habría tenido oportunidad de no sufrir un evento fatal, ¿no? ¿Qué pasa con la prueba de esfuerzo? Porque muchos de los pacientes de estos grupos de edad se presentan en la consulta pidiéndonos directamente una prueba de esfuerzo. ¿Tenemos que hacer una prueba de esfuerzo a todos? Bueno, yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser nosotros como especialistas los que recomendemos qué pruebas tienen que hacerse para hacer una mejor valoración. Y como bien sugiere el algoritmo de las guías 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología, la prueba de esfuerzo no aparece hasta que hay alguna alteración en la historia clínica, en el examen físico, en la valoración del score de riesgo cardiovascular o en el electrocardiograma. Y en ese momento debemos de hacer una prueba de esfuerzo. Muchas veces nos llegan individuos que se han hecho una prueba de esfuerzo que no era máxima y que no era específica, debe ser máxima, limitada por síntomas o por los hallazgos, si hay hallazgos anormales en el electrocardiograma o en la tensión arterial, y a ser posible realizando el ejercicio más parecido al que hace el individuo en su práctica habitual. Y si bien estamos cuestionando si este tipo de pacientes deportistas deben de hacerse una prueba de esfuerzo siempre, por otro lado tenemos pruebas en los últimos años que nos dan más información sobre la anatomía coronaria, como puede ser el TAC de coronarias. ¿Cuándo deberemos de utilizar este tipo de pruebas? Bueno, por un lado, por supuesto, si la ergometría máxima es equívoca o el electrocardiograma es de mala calidad y no somos capaces de interpretarlo de forma adecuada. Y por otro lado, podemos pensar en hacer un TAC de coronarias directamente si es un individuo que tiene un score de riesgo cardiovascular mayor de 10. Según algunas guías, como las guías americanas, incluso podemos, a partir de 5%, podemos valorar el realizar un TAC de coronarias si hay una historia familiar significativa, muerte súbita o parada cardíaca o enfermedad cardíaca o enfermedad coronaria antes de los 50 años o si hay una hipercolesterolemia familiar. Y bueno, pensé que podría ser de bastante utilidad el presentar un caso. Este es un caso reciente de uno de estos deportistas de 50 años que practica carrera hasta media maratón, corre 25 kilómetros a la semana de media, 60 kilómetros de bicicleta, de ciclismo y juega al tenis y al pádel un día por semana. Este individuo es asintomático, procura entrenar siempre a menos de 160 pulsaciones por minuto, no es fumador, no bebe, tiene un peso normal, no toma estimulantes, ocasionalmente refiere tener algún valor en el límite alto de la normalidad, de la tensión arterial diastólica en concreto, y en su último reconocimiento médico de su empresa tiene un electrocardiograma normal que veo y una analítica donde destaca un colesterol de 214 con un LDL de 125 y un buen HDL de 70. ¿No? El dato así más llamativo es que en la historia familiar es su padre falleció de un infarto agudo de miocardio, no antes de los 50 años, pero sí a los 60 años, y a él le preocupa ese dato. Entonces yo en este momento valoro su score de riesgo cardiovascular, que es de un 4%, o sea, de bajo riesgo, y me planteo qué tipo de prueba pedirle, si una prueba de esfuerzo directamente, un TAC de coronarias. Le pedimos un electro y una ecografía. El electro es estrictamente normal, como se ve en la imagen, su eco es normal y finalmente decido pedirle un TAC de coronarias que no veo hasta 9 meses después, con lo cual podemos pensar que su preocupación era relativa. Aunque es probable que tuviera algún problema para volver a consulta. Vuelve a consulta después del verano y en el resultado del TAC que se había realizado meses antes se ven placas de ateroma parcialmente calcificadas en la coronaria derecha con irregularidades parietales y zonas de estenosis focal de la luz de aproximadamente 50% en el tercio proximal y 2 en el tercio distal. También algunas placas predominantemente calcificadas en el segmento proximal de la descendente anterior y de la circunfleja y con un score de calcio de 272, o sea, elevado. En este momento sí decido que es el momento de... le recomiendo que siga haciendo, le tranquilizo, le digo que siga practicando su deporte habitual.
que ahora mismo no tiene un riesgo de tener un evento, pero le pido una prueba de esfuerzo que finalmente, por distintas razones que no viene al caso mencionar, termina siendo un ecocardio de estrés, un ecocardio de esfuerzo, donde no pasa de 150 pulsaciones, pero bueno, es una prueba normal, y lo que destaca es en la analítica de sangre nueva un colesterol de 248 más elevado, un LDL de 159 y una lipoproteína que le pido también de 85. Esta es la imagen de su coronaria con esas irregularidades y ese estrechamiento de la luz que ya sugiere que es un paciente deportista al que habrá que seguir de forma más cercana, también teniendo en cuenta esos valores de la analítica, ¿no? Y por tanto, habíamos dicho un score de riesgo cardiovascular de 4% que debemos recalcular con ese valor de la lipoproteína A, y de acuerdo con el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, publicado recientemente este año, en el 2022, ese 4%, con ese valor de lipoproteína de más de 80, pues termina sumando un 3-4 más, y por tanto se convierte en un 7 y pico, cerca de un 8%. Por lo cual, este individuo, como he comentado, pues se convierte en un individuo con un riesgo mayor, y en el cual no solo deberemos recomendar valoración de la lipoproteína a sus familiares de primer grado, valoración que debemos intentar bajar el LDL preferiblemente por debajo de 55 y por supuesto por debajo de 70, y según las guías también debemos de considerar empezar a utilizar estatinas, cosa que he comentado también con la especialista que trabaja conmigo también en rehabilitación cardíaca, con la cardióloga. Decidimos comenzar en su tratamiento. No quiero dejar de mencionar también el hecho de que en los últimos años hemos conocido distintos estudios, probablemente los más conocidos los del grupo inglés de Sanjay Sharma, el primer autor es un cardiólogo joven, Mergani, y del grupo holandés de Eingevaren, donde encuentran en deportistas de estos grupos de edad que los deportistas, en concreto en el grupo inglés frente a los controles, y en el estudio del grupo holandés, que comparan deportistas de estos grupos de edad también que realizan actividad física de distinta intensidad, lo que ven es que tanto los deportistas en el estudio del grupo inglés como los que realizaban mayor intensidad tienen más placas en las coronarias, pero esas placas son placas más estables, con más calcio, y por tanto que suponen un menor riesgo cardiovascular, y que por tanto pues probablemente eso esté relacionado con el menor riesgo cardiovascular de estos individuos que llevan años practicando deporte, practicando carrera, practicando ciclismo, y que a pesar de tener ese mayor número de placas en sus coronarias, son placas más estables y por tanto tienen menor riesgo cardiovascular, y eso se traduce en menor número de eventos cardiovasculares. En concreto, mencionar rápidamente que en el estudio del grupo inglés de Mergani, en el grupo de Londres, también en las resonancias realizaron resonancias, y un 14% de los sujetos presentaban realce tardío en 7 de los casos con patrón isquémico, y que probablemente, según los autores, podría tener relación con ese mayor número de placas. Sin embargo, estos resultados debemos de interpretarlos con cautela, y todavía hay estudios que encuentran resultados un poquito distintos, como es el estudio reciente en el que participa nuestra amiga la doctora Moraita de Madrid. Este estudio, la primera autora es la cardióloga Alicia Maceira, experta en imagen, y ellos analizaron un grupo de 23 ciclistas ex profesionales de 46 más menos 6 años, por tanto de este grupo de edad. Eran ciclistas que habían participado al menos en una gran vuelta, en Tour, Giro o Vuelta,
y los compararon con un grupo de 59 controles de la misma edad. Y estos individuos, sin embargo, tenían pequeños focos de fibrosis, muy poco representativos, solo en ventrículo izquierdo, con un patrón no isquémico, y es verdad que más frecuentes en los ciclistas que en los controles, pero tampoco había diferencias entre los dos grupos en los indicadores de calcio coronario. Por lo tanto, es un dato que conviene mencionar, porque en los últimos años, como digo, hemos tenido estudios que indican o algunos estudios que indican que los deportistas que han practicado deporte de alta intensidad durante años pueden tener más placas, aunque estas placas parece que son más estables. Y para terminar, concluir recordando que insistir en que para este grupo de edad debemos de realizar siempre una buena historia clínica, investigar no solo sobre el estilo de vida actual, sino también pasado, investigar sobre los antecedentes familiares y sobre los síntomas. Importante enseñar de los síntomas de alarma, realizar una buena valoración del score de riesgo cardiovascular. Tenemos guías más recientes que nos permiten afinar más en este score de riesgo cardiovascular. Prueba de esfuerzo en mayores de 35 años, si es un individuo que quiere practicar ejercicio de intensidad moderada o alta, y si hay algún hallazgo anormal en la historia, en la exploración, en la historia personal, familiar, en la exploración, un score de riesgo cardiovascular que denote un alto riesgo, hallazgos anormales en el electrocardiograma, y si es verdad que podemos valorar el realizar un TAC de coronarias de forma más precoz, valorando el puntaje, el score de calcio, siempre y cuando el score sea mayor de un 5 a un 10%. Y por supuesto recordar que debemos de seguir actuando como prescriptores de ejercicio. Podemos, después de valorar bien el riesgo, seguir recomendando ejercicio, hacer una prescripción adecuada para intentar que nuestros pacientes deportistas consigan los mayores beneficios y disminuyendo los riesgos lo más posible. Muchísimas gracias.